Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el juicio de Dios en la cruz del Calvario. Es el juicio de juicios, es juicio de muerte, no es cualquier juicio. Era el juicio que Dios enviaba sobre su propio Hijo unigénito, Jesucristo. Jesucristo, al ver la condición de la humanidad, del pecado que cometió Adán y Eva, por el pecado toda la humanidad nacía bajo sentencia de muerte. La ley de Dios decía, el alma que pecare debe morir. Esa morirá. Así que Jesucristo le pidió al Padre en el cielo que viniese a la tierra a tomar el lugar nuestro, de toda la humanidad, de cada hombre, de cada mujer. Porque el bebé desde que nace en la tierra ya nace con sentencia de muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Es la muerte que nos separa de Dios por toda la eternidad. Es la muerte que nos dirige hacia abajo, hacia el infierno y más allá del infierno. Allá estará un día la serpiente antigua que engañó a Eva, hoy conocido como Satanás el diablo. Por eso Jesucristo le pidió al Padre, por amor a nosotros los seres humanos, que tomara nuestro lugar y viniese a la tierra a morir. Por eso fue señalado como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso el juicio de la cruz es el juicio de muerte sobre el Hijo de Dios. Es el juicio de juicios, es el juicio que salvó la humanidad. Ahora todo ser humano debe decidir si creer y aceptar el juicio de Dios o rechazar el juicio de Dios. Porque vendrá al futuro otro juicio. Será otro juicio de muerte para aquellos que no han creído en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso hoy hablaremos enseñanza conforme a las Escrituras, una enseñanza profética para el tiempo que estamos viviendo, y es necesario que toda persona, sea cristiana o no cristiana, conozca lo que sucedió hace 21 siglos atrás, cuando Cristo vino por primera vez al planeta Tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es. El juicio de juicios, el juicio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir, fue por amor a nosotros, porque Él tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, y ya que toda alma que pecara y debería de morir, eran nosotros que debíamos de morir por el pecado cometido, o por los pecados cometidos. Pero Él, enviado por el Padre, vino a tomar nuestro lugar, a salvarnos, a redimirnos. Y todo el juicio que merecían nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestra desobediencia, cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y Él, entonces, por eso es el Señor, Él nos redimió de todo lo que nosotros habíamos caído y nos hizo unas nuevas personas. En Cristo Jesús solamente el ser humano puede tener salvación y puede tener perdón de pecados y puede tener vida eterna. Todo el juicio que merecían nuestros pecados fue y cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que Él ya pagó un precio por nosotros, y cuando nosotros venimos a Dios el Padre a través de la sangre de su Hijo, el Padre nos acepta. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldición y nos libra de la ira venidera. Así que es importantísimo este tema, y es importantísimo que si tú no estás en Cristo Jesús, lo hagas tu Salvador y tu Señor, y vivas en esta vida completamente para Él y por Él y con Él, para que Él presente su sangre delante de Dios el Padre y tú puedas ir al Padre y podamos ir alguna vez al cielo. Así es. Sí, bueno, la cruz es un emblema, un símbolo de la maldición.
en la cruz nada más morían los que eran malhechores, ladrones, etcétera, ¿no? Gente mala, perversa, ¿no? Eran los que morían en la cruz, que era un castigo. Como los dos ladrones que murieron cuando Sí. Cristo fue crucificado. Sí, Eran ciertamente. delincuentes. Eran delincuentes. Así que la muerte de cruz Uno era asesino, para ¿verdad? la muerte de los malhechores, Sí. delincuentes. Entonces se podría decir que ese era el castigo para los que cometían algún delito. Entonces, por eso la ley resalta, ¿no?, que es maldito toda persona que se muere en un cuelgue madero. en un madero. Y por eso, bueno, esa es una de las razones por las cuales muchos judíos no creen que Jesucristo haya sido el Mesías. Porque ellos dicen, ¿no?, como un Mesías se hizo maldición por nosotros al morir. Porque la ley dice, es maldito todo aquel que muera. Pero lo que no pueden entender los judíos es que Cristo, Él se hizo maldición por nosotros. Pero él para no que- tenía pecado. Sí, Él era perfecto, Él nació sin pecado, nació concebido por el Espíritu Santo y fue perfecto en todo. Él es el rey y el sumo sacerdote, de acuerdo también a lo que dice la carta de Hebreos. Hasta que llegó el tiempo del cumplimiento Del fin. profético, el propósito Para el de su cumplimiento. primera venida. Sí, Dios el Padre cargó todos los pecados de todos nosotros, los seres humanos, sobre el cuerpo de Cristo. Así fue. Por Sí. eso Jesucristo llevó la carga del pecado a la cruz. Y por eso hoy es el eso Salvador. fue un hombre Por eso hoy maldito. puede y salvar. llevó la maldición, Así que, es. que la maldición Para cancelar la maldición. Sí. que la maldición incluye el pecado, incluye las enfermedades e incluye también lo que es la pobreza, la Todo muerte, tipo de maldición. toda clase de maldición. Sí, la maldición es Y la toda la iniquidad, el pecado de ausencia todos de las y bendiciones de nuestros padres y Dios. antepasados. Es cuando los cielos están cerrados y entonces hay problemas en el ser humano, problemas de tipo físico, espiritual, financiero, todo tipo de problemas. La maldición tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la ruina, las deudas, tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con la violencia que se manifiesta en la tierra, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con codicia, avaricia, como los tiempos que estamos viviendo. Así Y que, con la maldad. sí, la maldad La también. maldad del ser humano. Todo ello. Así que Jesucristo, por amor a nosotros los malos, por amor a nosotros los pecadores. pecadores, decidió tomar nuestro lugar. Sí. ¿Qué persona que era inocente desde su nacimiento, sin pecado, Sin pecado. un hombre perfecto, decidió tomar el lugar nuestro De los pecadores en la y de muerte los malvados. de cruz? Todos Solamente Jesús de Nazaret. Sí. Por eso Jesucristo es el único que puede salvar a toda persona. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Es en el único nombre, Jesús el Cristo. Y por eso- Jesucristo. por eso Así que, Jesucristo no por es eso- religión. No, Cristo no es religión. Cristo vino a salvarnos para establecer una relación de vida, vida. Al tercer día Cristo resucitó para que toda persona que nace en la tierra siendo pecadora tenga la oportunidad ahora, por fe, de ser salva de la condenación eterna, con la promesa que cuando Cristo regrese va a llevarnos a la presencia A vivir de con Dios Él en el cielo. Padre. Así es. Son las grandes promesas para los que han Que él creído iba a preparar morada en en el la cielo. obra de Cristo en la cruz. Sí. Así que todo esto está enseñado en la Biblia y es necesario conocer la importancia del juicio de Dios en la cruz, porque estamos pronto a que Cristo regrese de nuevo y viene como juez. Ahora viene juez, el juez de la tierra. Jesucristo viene a hacer juicio a toda persona Que no ha creído que no en ha él. creído en el primer juicio, el que no ha creído en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es importante la enseñanza de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es importante mencionar que viene un juicio,
Y viene un juicio por aquel que no aceptó a Jesucristo, que no creyó en Él, que no fue viviendo para Cristo. Entonces todas las personas que no aceptaron a Cristo y que no vivieron para Él, que no lo amaron, entonces va a venir un juicio de Dios por sus pecados, porque Cristo tomó el juicio que merecían nuestras malas acciones y desobediencia a Dios y lo tomó en su cuerpo, y por eso vemos que Él fue totalmente herido y totalmente muerto, derramando su vida y su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, por amor a ti, a mí, a todo el mundo. Pero si no lo aceptaste, si no estás bajo el poder de la sangre de Cristo, entonces viene un juicio pendiente para todas las personas que no aceptaron a Jesucristo. Sí, son las escrituras que enseñan que toda persona que nace desde Adán y Eva hasta el tiempo de hoy, siglo XXI, aquí en la tierra, nace en pecado. Así es. Y el pecado es el aguijón de la muerte. De la muerte. Así que toda persona nace con sentencia de muerte. Así que necesitamos recibir juicio de salvación para recibir la bendición de Dios. Si no recibimos el juicio que Dios estableció en Cristo Jesús, entonces la persona tiene que dar su propia vida a muerte si quiere entrar a la salvación, al cielo. De lo contrario, irá hacia abajo. Y por eso porque el destino final del hombre se marca después de la muerte. Sí. Todo ser humano va a morir, sea bueno o sea malo, sea cristiano o no cristiano. Todos vamos a morir. La pregunta es, el destino final, ¿dónde será? Porque tenemos ¿en el almas cielo inmortales. o bajo la tierra? O vamos con Dios o nos vamos con el diablo. El hombre decide. Es el tiempo de la predicación del Evangelio de Jesucristo por parte de la Iglesia cristiana. El propósito de la primera venida de Cristo fue hacer juicio sobre el diablo, el pecado que había atado al ser humano. Jesucristo se hizo pecado, se hizo maldición para romper la maldición. Es el juicio que vino de Dios sobre el Hijo Jesucristo. Pero Cristo en su primera venida también vino a dar nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es un movimiento religioso, es el cuerpo vivo, el cuerpo resucitado de Jesucristo, quien iba a predicar la salvación en Cristo Jesús. El perdón de pecados. Iba a predicar la obra de Cristo en la cruz, su el perdón de pecados, su muerte, su y la vida resurrección. eterna. Es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza. Es lo que hacen todos los pastores, todos los ministros, todos los cristianos, para que todos conozcan de esta salvación por la gracia de Dios. Por eso estamos enseñando ahora, lo que las Escrituras nos revelan acerca de la bendición en Cristo. Es la manifestación del amor. El tiempo de la iglesia está llegando a su fin. Así es. Es poco ya el tiempo. Y por eso vemos también en el libro de Apocalipsis o Revelación, allí cómo habla de esa gran tribulación, pero ese es el juicio que va a haber por el pecado y por las personas que no aceptaron a Cristo. Entonces, ¿cómo escapar cuando no hay seguridad? Eso solamente Dios lo sabe, pero por eso ahorita estás a tiempo. Ahorita en este tiempo todavía puedes entrar. El Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, habló de este juicio en el Evangelio según San Juan. Vamos a escudriñar las Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En estos versículos Jesucristo está hablando de su muerte. Y decía esto, está hablando dando a de la derrota del diablo. De qué muerte y está hablando de la resurrección. Así que Jesucristo vino a enfrentarse al diablo, derrotarlo en la cruz del Calvario. El precio fue su propia muerte, pero
Cristo resucitó. Si yo fuese levantado, dijo Jesús, a todos, a toda la humanidad, la atraeré hacia mí. Este es el trabajo o la tarea de la iglesia cristiana, levantar el nombre de Jesucristo para que todos vean a Jesucristo como un faro de luz en ciudades, en naciones, para que todos acudan a Jesucristo, porque en Jesucristo está la salvación de vida eterna. Así que Jesucristo aquí estaba profetizando lo que vendría en la obra de la cruz del Calvario. En Juan, vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 18 y 13. Allí habla ya de la obra del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría y es el Espíritu Santo quien estaría convenciendo en este mundo acerca de la bendición que tenemos en Cristo Jesús. En Jesucristo está el perdón de pecados, en Jesucristo está la salvación y también el Espíritu Santo nos recuerda que ya el juicio sobre el diablo fue ejecutado. De otra manera, el diablo fue derrotado. El diablo y su reino, su imperio de muerte fue totalmente destruido. Así que Jesucristo es el victorioso y por eso predicamos al Cristo resucitado. Es la obra del Espíritu Santo ahora en hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Es la predicación que hacemos por el Espíritu Santo. Y esto Jesucristo lo dijo, Juan 16, del 8 al 13. 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ha sido ya juzgado. Aquí está hablando de Satanás. El Espíritu Santo que vendría después Pero de la resurrección el juicio de Cristo. es contra el diablo, ¿no? Así es, ya el diablo había sido derrotado en la cruz del Calvario. Por eso dice, el juicio ya fue dado en la cruz del Calvario. Sí. Así que Jesucristo vino a dar conocimiento de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesucristo, antes de ir a la cruz, habló de la obra de la cruz, lo que sucedería en la cruz en el mundo de lo espiritual. Quien tenía el señorío del mundo era Satanás, el diablo, tenía el imperio de la muerte, hasta que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Sí, porque el origen del precio del pecado fue su propia muerte. El juicio del Padre sobre el Hijo, cargado del pecado de todos nosotros, vino sobre el cuerpo de Jesucristo. Cristo fue azotado, Cristo tuvo que sufrir, herido por nuestros pecados, pero al tercer día Cristo resucitó. Sí, porque el origen también del pecado, el origen del pecado y de la maldición que trae el pecado, pues se dio con Luzbel, con el arcángel que era Luzbel, que se convirtió en el diablo y que se rebeló contra Dios. Y de allí, pues el pecado vino al hombre y la maldición, y por eso Cristo vino a hacer ese juicio. Así es. Vamos a leer Juan 1:29, donde Juan el Bautista, el profeta de Dios, que vino a preparar la primera venida de Cristo, cuando vio a Cristo, él dijo esta profecía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí está el testimonio de Juan el Bautista, profeta de Dios. Señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios por revelación dada por Dios el Padre. Juan dijo, el que me envió, Dios el Padre había enviado a Juan el Bautista a bautizar en agua. Y Juan dijo, quien me envió me dijo, sobre quien vieras descender al Espíritu Santo en forma corporal, en forma de una paloma, ese es el Hijo de Dios. Ese es quien va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Así que Jesucristo, después de resucitar, ahora Jesucristo da vida eterna y nos da el poder de su vida resucitada, que es el poder del Espíritu Santo para mantener al diablo bajo nuestros pies. ¿Quién derrotó al diablo? Jesucristo. ¿Quién va a mantener al diablo bajo los pies? Nosotros. Su cuerpo, el cuerpo resucitado de Cristo, que somos nosotros. La iglesia. La iglesia cristiana. Donde todo Por el poder eso, y la autoridad de Cristo todo ha sido cristiano tiene conferida. autoridad en el Así nombre es. de Jesús para reprender espíritus inmundos, para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Solamente tenemos que conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, versículo 8, allí habla ya del amor. La obra de Cristo en la cruz para la salvación de la humanidad fue la gran manifestación del amor de Dios a todos nosotros. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor hacia nosotros en que nosotros habíamos nacido en el planeta Tierra como pecadores. Jesucristo tomó nuestro lugar, es el amor de Cristo, es el amor de Dios para que seamos salvos. Y En Gálatas, allí pero el también me apóstol gusta Pablo que está hablando el también. 9 de aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa es la obra que vendrá hacia el futuro en cuanto a el juicio de Dios a los que rechacen a Jesucristo. La salvación que Dios ofrece en Si Cristo Jesús. la persona está rechazando la muerte Sí. del Hijo de Dios, El sufrimiento. del sufrimiento del Hijo de Dios, Quien vino entonces tendrá que sufrir pasar por y a tomar el juicio juicio de muerte. que merecían nuestros pecados. ¿Puedes volver a leer ese versículo? ¿Más Dios? Sí, el 9, 5 o 9 de Romanos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es la promesa para todos los cristianos, para toda persona Luego que ha creído en continúa el 10. Jesucristo. Seremos librados de la ira. Viene un tiempo de ira, viene un tiempo de juicio de muerte a toda la humanidad, a todas las naciones de la tierra. Todo eso está escrito en la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. La Biblia es el manual que Dios le dio al ser humano para que nos condujéramos aquí en la tierra en luz. Porque hay un perturbador de la verdad, Satanás el diablo, está confundiendo las mentes, las almas, las emociones de muchas personas, y por eso hay diversas teologías, diversas doctrinas, diversas filosofías de personas que están confundiendo. Hoy, a través de las redes sociales, estamos viendo tanta desinformación porque hay mucha mentira en las redes sociales. ¿Cómo saber
si lo que estoy viendo y oyendo es verdad, solamente por medio del Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Por eso tengo que recibir a Jesucristo y caminar con Cristo, el Cristo resucitado, guiado por el Espíritu Santo, quien me da discernimiento entre la verdad y la mentira. Dios ha provisto todo a nuestro alcance para que no andemos en confusión y engaño. ¿Por qué todo ello? Porque ya Cristo pronto regresará. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo y por eso está confundiendo a muchas personas usando los medios como son las redes sociales, el internet, las redes sociales. Todo esto habla de lo virtual que tiene que ver con lo espiritual, pero es un mundo de engaño y de mentira. Por eso necesitamos ir a Jesucristo, reconocer la obra de Cristo en la cruz. El diablo ya fue derrotado, el imperio del diablo fue destruido y ahora el poder lo tiene la iglesia por el Espíritu Santo, porque ha creído en Jesucristo. Todo cristiano, hombre o mujer que ha creído en Jesucristo, forma parte de la iglesia cristiana. Así que ahora tenemos que ir hacia adelante. Cristo pronto regresa y las cosas se van dificultando cada día más. La Biblia dice en 2 de Timoteo que los tiempos son peligrosos. Son los tiempos malos que hoy estamos viviendo, de tanta maldad que estamos viendo en la familia, maldad que estamos viendo en el corazón del hombre, pues. Es en el corazón del ser humano. Se ha aumentado esa porque maldad. No ha venido a Cristo. El único que puede cambiar un corazón perverso y malo se llama Jesucristo. Aquí en Por eso tenemos que predicar a Jesucristo. 5:10 ahí lo dice también. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Allí está. Éramos enemigos de Dios porque nacimos en pecado. El pecado aparta al ser humano de Dios. Sí. Y por lo tanto el pecador tiene la mentalidad del diablo. Y tiene la tendencia a lo malo. La tendencia a hacer todo lo malo. Podemos leer 2 de Timoteo capítulo 4 para que podamos entender la característica de una persona mala, que son las características de los tiempos actuales. Allí la Biblia habla de toda la maldad que estará sucediendo en los últimos tiempos. 2 Timoteo. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Te encargo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Bueno, esa exhortación es para nosotros los cristianos que debemos estar predicando la sana doctrina. Vayamos a un capítulo antes, capítulo 3, versículos 1 y 2, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es lo que nos dicen las Escrituras, hay que evitar a las personas malas, aquellas personas que están siempre maquinando la maldad, que están hablando improperios, maldiciendo con sus bocas. Son personas que hay que mantenerlas tienen una doble vida. A distancia. Tienen una doble vida. Personas que tienen un doble lenguaje. Aparentan ser cristianos o ser muy buenos y no lo son. Cualquier tipo de persona, no solamente aquí, dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia sucede esto. Sí, aquí lo que resalta es el número 21. Son 21 características del pecado, de acuerdo a lo que dicen estos 5 versículos.
21 formas, digamos, de pecado o características. Que, bueno, el número 21 nos habla de el fin de algo y el nuevo comienzo de otra cosa, ¿no? Como, por decir, todas las fiestas bíblicas terminan en un día 21. Tanto la de primavera como la de otoño terminan 21. Y en Apocalipsis hablamos de 21 juicios que el Señor va a hacer. Cuando hablamos de las 7 trompetas, sellos y copas. Sí, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de la ira. Y el total, bueno, 7 por 3 son 21. Así que el 21 nos habla el fin para los que están haciendo el mal, pero también el principio acerca de la eternidad que vamos a tener con Jesucristo. ¿Será este el gran significado del juicio de la cruz? Dios el Padre cargó todos los pecados. Sí. ¿Serán esos 21 tipos de pecados que Dios el Padre cargó en su Hijo Jesucristo, que abarcan los pecados de toda la humanidad, porque vendría después de la muerte de Cristo un nuevo tiempo? Es el tiempo de salvación. Todo esto sucedió hace 21 siglos, ya estamos en el año 2023, estamos en el siglo XXI. Y estamos en un tiempo de mucho conocimiento revelado de Dios. Dios está dando conocimiento como nunca de la verdad, para que todos puedan entrar a la salvación. La Biblia dice, Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra que se arrepientan, porque vendrá un tiempo ya del juicio, que será un juicio para aquellos que no quisieron creer en el otro juicio, en el juicio de la cruz. Así es. Ahora la persona tendrá que pasar por su propia muerte. Pero va a ser de muerte. Salva si quiere ser salvo, por porque eso, ya es una decisión de la persona. En la gran tribulación van a morir los que van a ser salvos, van a dar su vida. ¿Sabes? Sí. Mira, hoy estoy viendo cómo la gente se queja con situaciones que vivimos en el medio ambiente, el calentamiento global, que hay mucho calor y en otros lados hay mucho frío, las lluvias, están quejándose de todo lo que sucede, de la crisis económica. Se quejan de las enfermedades, de las pestes, de las plagas, de todo se están quejando. Bueno, soportarán lo que vendrá para el tiempo de la gran tribulación, que será el juicio de muerte para aquellos que no creyeron en el primer juicio. Dice que un juicio que no lo va a volver a ver jamás. No, nadie lo ha habido antes. Lo podrá soportar. Dice la Biblia, tendrá que dar su vida a muerte, no hay otra. ¿Qué ibas a decir? Sí, me estaba acordando de el 21 juicio de Apocalipsis, que sería la séptima copa de la ira, la última, que sería el juicio número 21, está en Apocalipsis 16, por ejemplo, versículo 17. Que bueno, el 16 nos habla de la guerra de Armagedón, pero el 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y entonces dice, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y aquí lo que es resaltar es la palabra hecho está, que es lo que Jesús dijo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, sus últimas palabras antes de morir, que son las palabras más poderosas que Dios haya emitido, y fue consumado es. Sí, cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, quiere decir que el diablo ya había sido derrotado y Jesucristo era el victorioso. Sí. Pero ahora en Apocalipsis, ¿qué está revelando Dios para los últimos tiempos? Dice la Escritura que Satanás será suelto, será dado en toda libertad para tener el poder, para dárselo a el anticristo y la bestia. O sea que el diablo tendrá un tiempo de libertad para hacer su obra
maligna, terrible en la tierra, un corto tiempo. Dios está en control, siempre Dios está en control, pero el diablo no podrá ir más allá de lo que Dios ha delimitado, pero Dios delimitó un tiempo de gran tribulación y el diablo estará operando allí. Por eso dice allí que esto nunca se había visto. Así que si no han querido conocer y creer lo que sucedió en la cruz del Calvario, generalmente las personas lo único que tienen es religión, de tradición, de costumbre de la Semana Santa, pero no han entendido lo que verdaderamente sucedió en la cruz del Calvario. Cristo ya derrotó al diablo, el poder lo tiene la iglesia por el Espíritu Santo, ahora hay que ejercer ese poder para reprender las obras de las tinieblas y estar rescatando personas, familias, ciudades y naciones. Bueno, este es el tiempo de la predicación del Evangelio como nunca se ha hecho. Estamos en los últimos tiempos. Sí. Cristo pronto regresará como el juez de la tierra a hacer juicio para los que no han querido creer el Evangelio de Jesucristo. No han aceptado la sangre. Para eso la promesa a los cristianos es que serán levantados, librados del tiempo de la ira. De lo que va a venir de la ira. De lo que va a venir. Si ya un cristiano aceptó el juicio de muerte en Jesucristo, en la cruz del Calvario, entonces ya no pasarás por el otro juicio. Exacto. Porque el juicio de muerte te libró de la muerte eterna. Sí. El juicio de Cristo ya nos libró de la muerte eterna. Tenemos ahora vida eterna. Pero aquellos que no han querido creer en este tiempo de la predicación de la iglesia, del Evangelio de Jesucristo, todavía no han querido creer acerca de la salvación en Cristo, bueno, habrá otra oportunidad porque el tiempo de la gran tribulación será un tiempo de salvación, pero cada persona tendrá que dar su propio cuerpo a muerte para ser salvos. Así que el hombre decide. Si nosotros ya libramos por la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo, pues ya no tenemos por qué entrar a la muerte de la gran tribulación. Que seríamos salvos de la ira. Así es, pero los que no han aceptado aquello van a pasar la gran tribulación todavía. Y entonces el diablo va a ser suelto para probar a aquella generación, a aquella gente. Así es. Podemos hablar mucho, la Biblia siempre nos va guiando de todo ello. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de cómo Satanás sabe que le queda ya muy poco tiempo. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, dice el versículo 9 al 11. Del 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto fue desde el principio, pero tenemos aquí la obra del diablo. Sigamos leyendo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad siglos de su Cristo, esto. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Allí está la obra de Cristo en la cruz. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es. Y ellos le han vencido. Eso somos nosotros, la iglesia. La iglesia es vencedora. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Allí está lo que sucedió en los cristianos desde el siglo I hasta este presente siglo XXI. Pero aquellos que no han querido creer en la obra de Cristo, sigamos leyendo el otro versículo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy, siglo XXI. El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¡Ay de los moradores de la tierra! Bueno, por eso estamos viendo en las noticias tanta muerte, tanta violencia, todavía la iglesia no ha sido levantada. Estamos aquí. Sí, pero cuando ya la iglesia sea levantada, entonces va a venir con más fuerza. Eso será peor. Eso será peor.
Así que estamos todavía en Y aquí, un mientras la tiempo iglesia de esté oportunidad aquí, de salvación. el Espíritu Santo está con nosotros y oramos, el diablo está retenido. Sí. Pero una vez que seamos levantados, quitados de aquí y llevados al cielo, entonces ahí va a empezar lo peor. Así que la obra de Cristo en la cruz es importante conocerla. Allí está toda la sabiduría de Dios. Allí están los códigos secretos para llevar una vida victoriosa aquí en la tierra, hombre o mujer. Dios no hace acepción de personas. Dios solamente anda buscando a personas que le crean, que crean lo que el Hijo de Dios vino a hacer al planeta Tierra hace 21 siglos atrás. Jesucristo pronto regresará. El diablo por eso está nervioso, está preocupado, porque sabe que cuando Cristo regrese será atado. Totalmente. Hoy el diablo anda suelto. Los únicos que pueden atar al diablo es la iglesia, son los cristianos, pero muchos no están haciendo por eso dice ese en la trabajo. palabra, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y Podemos todo lo leer que desatemos aquí en la tierra será desatado en los Mateo cielos. 16, 18 y 19, Jesucristo habló de la iglesia cristiana, el poder que habría en la iglesia contra el diablo y el mismo infierno. Así que la iglesia no es una institución creada por el hombre, es el cuerpo mismo de Jesucristo, cuerpo de resurrección, el cuerpo vivo que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo, tiene autoridad y poder contra las fuerzas del enemigo. Satanás fue derrotado, pero no fue echado fuera de la tierra, sigue en el planeta Tierra. Así que es la iglesia la que tiene ahora la autoridad para estar atando, reprendiendo y poniendo a Satanás bajo los pies de Cristo. Por eso dice la carta en Hebreos que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios el Padre después de resucitar y ascender al cielo, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y la iglesia lo tiene que hacer. Y es la tarea de la iglesia. Así. Podemos leer Mateo 16, Mateo 18. 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está el mandato de Jesucristo, es una orden establecida por Jesucristo acerca de la tarea de la iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán ante una iglesia que esté activa, que esté hablando la palabra, que esté predicando el evangelio. Jesucristo envió a predicar el evangelio bajo el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Es la gran comisión dada por Jesucristo. Está en Marcos 16, 17 y 18. Jesucristo dijo, estas señales te van a seguir a los que prediquen la palabra, creyendo, es al que cree. La persona que crea va a recibir la bendición. Vamos a leer también allí en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia de Jesucristo es la asamblea de creyentes, los que han creído en la obra de Cristo en la cruz, a los que crean. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Solamente en el nombre de Jesús, solamente tenemos que creer. Jesucristo, Él dijo, todo lo que aten en la tierra es atado en los cielos, lo que desaten en la tierra es desatado en los cielos. Solamente tenemos que creer y actuar. La Biblia dice que con el corazón creemos y con la boca hablamos.
¿Por qué tenemos que creer y hablar? Para obtener en el mundo de lo natural lo que estamos creyendo y hablando. Primero debo creer, después de creer debo hablar. Y al hablar estaré viendo el resultado en el mundo de lo real. No podemos nosotros ver si no creemos. Es lo que sucedió con Tomás, el apóstol, que no había creído en la resurrección de Jesucristo. Cristo le dijo, bienaventurados son aquellos que no me vieron, pero han creído. Así que primero es creer para ver. No podemos ver en el mundo natural, en el mundo real, hasta que no hayamos creído. Creer para hablar y ver el resultado. Todo esto es enseñanza de la Biblia. Jesucristo, Él sigue caminando con el creyente aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Y Jesucristo mismo dijo, Juan 20 y 21. Juan 20 y 21. Sí. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Ahí está. Nosotros los cristianos fuimos enviados como Jesucristo fue enviado. Cristo fue enviado del cielo a la tierra. Nosotros somos enviados de Jesucristo a partir de la cruz del Calvario. Es en la cruz donde se forma la iglesia. En la resurrección, después de la cruz, nace la iglesia. Y Jesucristo dijo, a como me envió el Padre, yo les envío. ¿A qué le envió el Padre? Vamos a ver. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí está esta gran bendición que tenemos como creyentes. Dios no le da ventaja al diablo. Los pecadores están en la tierra sufriendo porque no hay quien les salve, no hay quien les ayude. Bueno, para eso está la iglesia. La iglesia tiene autoridad y tiene esta delegación para remitir pecados. Todo cristiano debe enfrentarse al diablo y decirle, diablo, en el nombre de Jesús, yo vengo en el nombre de Jesús para reprender toda obra que estás haciendo en ese pecador y te ordeno en el nombre de Jesús que lo sueltes. Yo remito sus pecados. ¿Qué es remitir? Es enviar el pecado a la persona de Jesús. Jesucristo está esperando oír de nuestras oraciones. Entonces, si tú remites el pecado del pecador a Jesucristo, Cristo está obrando, intercediendo ante el Padre. Dios el Padre es el único que perdona pecados, pero el camino es Jesucristo y aquí en la tierra pues la iglesia. Este es el trabajo de la iglesia. Estamos aquí por los pecadores, por amor a los pecadores, para ayudar a los pecadores. Es lo que dice la carta de Pedro, segunda de Pedro en el capítulo 9, allí habla de en los postreros tiempos. Capítulo 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A esto vino Jesucristo, vino a salvar a los pecadores, para eso está la iglesia aquí. Todavía Cristo no ha regresado porque Dios es paciente, no queriendo que nadie, que ningún pecador se pierda, sino que procedan al arrepentimiento de sus pecados. Y en 2 de Pedro 2, 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y también reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el día de la gran tribulación. En el día del juicio de la gran Aquellos tribulación. que no han querido aceptar el favor y la gracia de Dios, el perdón de Dios, bueno, pues entrarán al tiempo y mayormente de la gran tribulación. a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores. Sí, por eso predicamos el evangelio del amor de Dios
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso vamos a hacer un llamado a la salvación, es un acto de fe. Solamente hay que creer en Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros, derramó de su sangre y nos ha limpiado de todo pecado si hemos creído en Él, si creemos en su resurrección. Así que, amigo, amiga, te invito a que hagas esta declaración de fe. Puedes decir allí: Señor Jesús, he escuchado el mensaje y me arrepiento por estar apartado de Dios. Me arrepiento por mis pecados que me están llevando a un camino de muerte eterna. Pero en este momento abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida porque me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento y confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Perdóname por todo pecado. Creo que tú has resucitado de los muertos y te confieso el Señor de mi espíritu, alma y cuerpo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú regreses, me voy contigo, es tu promesa, y me librarás del tiempo de la ira. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Celestial, por esta grande salvación. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya pasaste del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Es un traslado espiritual, es un traslado que Dios el Padre hace cuando la persona ha creído y ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora tiene que permanecer. Ahora estamos en el reino de Dios. Hay que permanecer. Tienes que permanecer. ¿Cómo? Bueno, pues orando a Dios, acercándote al Padre a través de la sangre de Cristo, pidiendo perdón por tus pecados, leyendo la palabra, obedeciéndola, asistiendo también a una iglesia y ponerte bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor para que también te instruyan y puedas también servir allí en el nombre de Jesús. Esa es la función de toda iglesia local, de estar discipulando, enseñando siempre a los que han creído en Jesucristo para poder ejercer toda autoridad en los tiempos de el ataque del enemigo, porque el diablo sigue aquí, pero cuando uno sabe que ya tiene autoridad y poder, ya no anda con miedo ni con temor a las fuerzas del enemigo. Todo lo contrario, la Biblia dice en Santiago 4:7, esto es lo que dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo, resistid al diablo, y este huirá de vosotros. Y el diablo huirá de vosotros. Es el diablo el que va a huir. No somos nosotros los seres humanos. Cuando la persona no conoce las Escrituras, andan huyendo del diablo. No, es el diablo que tienen que huir de nosotros. Hay que ejercer toda autoridad y poder. Es la gran bendición de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este es el juicio de juicios, el juicio de la cruz, el juicio que Dios hizo para nuestra salvación, por amor a toda la creación. Dios nos ama, Dios ama a los pecadores y Dios está esperando que todo pecador se arrepienta y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es necesario saber más y más de lo que está escrito en la Biblia, de lo que sucedió en la obra de Cristo en la cruz. Y sigan la señal de la radio, la televisión, todos los días estamos en radio, en el Facebook también, y nuestros programas quedan registrados en el YouTube. Así que hay mucha palabra todavía para poder mañana a las 12 y media, ahí estamos. Mañana 12 del día, el mensaje profético online. Les esperamos allí. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.